Hola, en el programa de hoy vamos a recorrer el mundo de lo inesperado, de lo sorprendente. Ese mundo donde todo puede ocurrir, donde los hechos imprevisibles están a la vuelta de la esquina. Para explicar los sucesos que no son predecibles, hablamos de azar. El azar interviene de muchas maneras en nuestras vidas. Por ejemplo, podemos ganar un premio comprando un paquete de galletitas o podemos ganar la lotería. Aunque puede parecer un poco extraño, el conocimiento del azar nos ayuda a tomar decisiones diariamente. Si el servicio meteorológico informó que hay probabilidades de que llueva, podemos decidir salir con paraguas, aunque después no caiga ni una gota. También podemos optar por no arriar los animales hasta los bebederos, porque suponemos que tendrán agua en las lagunas luego de que llueva. Buenas noches, continuamos en la Puerta de la Suerte. Vamos por el premio mayor. Detrás de una de estas puertas se encuentra el auto de tus sueños. Si elegís la puerta correcta, el auto será tuyo. Pero si no lo haces, te retirás con las manos vacías. ¿En qué puerta está el auto? 1. ¿Estás seguro? Muy bien, vamos a darle una ayuda. En la puerta número 2 no está tu auto. Si lo deseas, podés cambiar tu elección o mantener la original. ¿Conviene cambiar de puerta o quedarse con la elegida primero? Sí, estoy seguro. Me quedo con la 1. Vamos a ver. ¡Sí, señoras y señores! El auto está en la 1. ¿Conviene cambiar de puerta o quedarse con la elegida primero? Puede parecer lo mismo, una u otra, pero veremos que no es exactamente así. Las posibilidades que se tienen de ganar el auto son mayores en una de las dos alternativas, justamente porque es mayor la probabilidad. Veamos, supongamos que el auto está detrás de la puerta 1. Si el participante elige de entrada la puerta 1, el conductor abre cualquiera de las otras, por ejemplo, la 2. Si el participante cambia su elección a la 3, pierde y gana si se queda con la 1. Pero si el participante elige al comienzo la puerta 2, el conductor abre la puerta 3. Y si el participante cambia, gana. Si elige la 3, el conductor abre la 2. Y si el participante cambia, gana. En definitiva, de cada 3 veces que participa, si cambia de puerta, gana en 2. Y si no cambia, gana una sola. Sin embargo, no es tan fácil ganar un premio de este modo. El azar no nos permite decir lo que ocurrirá y conocer las probabilidades de cada caso puede ser de ayuda, pero aún así podemos perder. Ya sabemos que cuando el azar interviene es difícil predecir con certeza un resultado. Si arrojamos una moneda al aire, no podemos asegurar si quedará cara o seca hasta que haya caído. En este caso, se dice que existen 2 resultados o sucesos posibles: que la moneda caiga de cara o de seca. En esta situación conviene distinguir algunos aspectos que pueden analizarse por separado. Por un lado, la forma y los pasos en que se genera el experimento. Y por otro lado, los resultados que aparecen como consecuencia del experimento.
No hay una definición matemática de el azar así como concepto absoluto. Digamos, la matemática tiene una manera de describir cierta clase de fenómenos que son los que comúnmente se expresan en los llamados experimentos aleatorios, ¿no? Un experimento aleatorio es aquel en el cual uno no sabe de antemano el resultado. Tira una moneda al aire y bueno, puede salir cara o seca, no sé de antemano qué va a salir. Pero si uno piensa eso en términos, de azar absoluto, en realidad cuando yo tiro una moneda al aire pueden pasar muchas cosas, puede pasar que justo pase un águila volando y se lleve la moneda. O sea, no es algo muy fácil de formalizar matemáticamente. Pero básicamente la idea de azar es eso, o sea, tiene que ver con algún tipo de fenómeno que uno no puede conocer de antemano cuál va a ser el resultado. Les propongo que hagamos un experimento con dados. Un aspecto a tener en cuenta es la acción que se genera al arrojar un dado. Y otro aspecto es la secuencia de resultados que se produce al hacerlo sucesivamente un número importante de veces. Nuestro experimento tiene 6 resultados posibles. La cara superior puede mostrar 1, 2, 3, 4, 5 o 6 puntos. Cuando lo arrojamos una vez, ocurre solo una alternativa. Veamos otro caso. Tenemos 2 bolsas de caramelos. Una contiene 98 de sabor a fruta y 2 de pimienta. Y la otra contiene 2 de fruta y 98 de pimienta. Ahora voy a meter la mano en una de las bolsas y voy a sacar un caramelo. El resultado puede ser muy sabroso o completamente desagradable. Agua, agua, agua. ¿De cuál bolsa conviene elegir? En este caso, la elección parece sencilla. Hay mayor probabilidad de sacar un caramelo de fruta de la primera bolsa que de la segunda. Pero ¿qué ocurre si una bolsa tiene 200 de fruta y 100 de pimienta? Y la otra 350 de pimienta y 500 de fruta. Volvamos a las bolsas originales. ¿Por qué la probabilidad de sacar un caramelo de fruta de la primera es mayor que hacerlo de la segunda? En la primera bolsa tenemos 98 de fruta de un total de 100, mientras que en la segunda tenemos 2 de un total de 100. Una manera útil de asignarle valores a la probabilidad de un resultado es considerar el número de resultados que resultan favorables y dividirlo por la cantidad de resultados posibles que hay. Se ve que la cantidad de resultados posibles es 100 y la cantidad de casos favorables en una bolsa es 98 y en la otra 2. ¿Qué ocurre con el segundo par de bolsas? Aquí nos conviene sacar un caramelo de la primera bolsa, aunque tenga menos caramelos de fruta y no tengamos certeza de tomar uno de esos. ¿Por qué? Porque tenemos 200 de fruta sobre 300 que hay en total. Mientras que en el otro tenemos 500 de fruta sobre 850 que hay en total. Y 200 dividido 300 es mayor que 500 dividido 850. Entonces se llama probabilidad de un suceso a la razón entre el número de casos favorables y el número total de casos posibles. ¿Se acuerdan el ejemplo de los dados? Bueno, ahí la probabilidad de obtener 3 al arrojar un dado es de 1 a 6, porque el dado tiene una sola cara con 3 puntos y tiene 6 caras diferentes. A partir de este momento vamos a analizar algunos aspectos que intervienen en el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de ciertos sucesos. La teoría de las probabilidades también tiene una historia bastante larga y es como muy llamativo que en realidad tardó mucho tiempo hasta que se pudo escribir apropiadamente. En realidad los juegos de azar existen desde hace muchísimo tiempo, o sea, en la antigüedad ya existían los dados, por ejemplo. Sin embargo, la teoría como la conocemos ahora de probabilidades empezó realmente a tener algún
así, algún sentido más o menos preciso a partir del siglo XVII más o menos, y ni siquiera ahí se la pudo escribir bien matemáticamente. Recién para dar los axiomas apropiados hubo que esperar al siglo XX. Pero bueno, lo que hace la teoría de las probabilidades justamente es estudiar estos fenómenos aleatorios, fenómenos que uno no sabe de antemano el resultado. Entonces lo que hace es, establecer una medida que es la probabilidad, que habla de la propensión a suceder de algo. O sea, por eso, si yo digo, hay un 80% de probabilidades de lluvia, y bueno, eso quiere decir que es bastante, o sea, que hay una fuerte, digamos, tengo fuertes razones para pensar que va a llover. Por ejemplo, cuando uno hace una estadística, ¿qué quiere decir hacer una estadística? Bueno, quiere decir justamente analizar un cierto número de casos, y eso permite formular una probabilidad. Si yo digo que un cierto candidato tiene tal probabilidad de ganar una elección, es porque, hice algún muestreo, hice alguna estadística que me permite más o menos conjeturar el porcentaje de votos que va a sacar. Pero, digamos, se usa mucho, la probabilidad se usa en un montón tiene un montón de aplicaciones, no solo en la ciencia, sino, eso, en la vida cotidiana uno se basa mucho en las probabilidades. En general, se piensa que si un proceso es aleatorio, como arrojar la bola en una ruleta, genera una serie no predeterminada de resultados. Esto es correcto, sin embargo, no toda secuencia numérica es aleatoria. Que una secuencia numérica sea aleatoria depende de la manera en que se obtiene más que de la secuencia en sí. Si se repite un experimento y cada vez se obtienen los mismos valores como resultado, no es un procedimiento aleatorio, sino una secuencia bien determinada. Lo fundamental de un experimento aleatorio es que siempre su resultado es imprevisible, es decir, no se lo puede anticipar. En todo juego de azar, lo esencial es mantener la igualdad de probabilidades de todas las posibilidades. Eso se conoce como equiprobabilidad. Hagan sus apuestas. No va más. Un juego de ruleta tiene 37 números que van del 0 al 36. La bola tiene la misma probabilidad de caer en cualquiera de los 37 números. Entonces, la probabilidad de que salga uno cualquiera de los números es 1 sobre 37, pues cada uno constituye el único caso favorable sobre los 37 casos posibles que hay. En la quiniela se apuesta a un número que puede ser de 2 o 3 cifras. Si se apuesta a 3 cifras, la cantidad de números posibles son 1000, del 1 al 999 y el 000. Y todos tienen la misma probabilidad de salir sorteados, 1 en 1000. La mayor parte de las personas cree erróneamente que el azar tiene memoria. Aunque puedan existir ciertas regularidades particulares en los juegos de azar, cada mano, turno o tirada es independiente de la anterior. Y por lo tanto, los objetos que participan del juego, como dados, cartas o monedas, no recuerdan los resultados anteriores y no es posible predecir nuevos resultados. Es decir, que la probabilidad de que en la ruleta salgan sucesivamente 3 números diferentes es la misma que la probabilidad de que salga 3 veces seguidas el mismo número. De todas formas, no hay manera de hacer predicciones para casos particulares, ni tampoco para saber qué ocurrirá en unos pocos casos. El cálculo de probabilidades solo indica una tendencia cuando el número de experimentos se hace lo suficientemente grande. Cuando regresemos, veremos cómo el estudio de probabilidades es muy útil a la hora de tomar decisiones en nuestra vida cotidiana. Cuando uno quiere, por ejemplo, estimar la cantidad de peces que hay en un lago, ¿qué hace?
uno va al lago y ve que eso, hay agua y no sabe cuántos peces hay. Bueno, lo que se hace es capturar una cierta cantidad de peces, marcarlos, después uno los suelta nuevamente y al tiempo vuelve a capturar peces y bueno, y se fija justamente de esos peces que volvió a capturar cuántos están marcados. Entonces eso da una idea de la proporción. O sea, si yo por ejemplo al principio, no sé, agarré 1000 peces y los marqué, y bueno, si después, no sé, de los que saqué de vuelta, saqué otros 1000 y 800 están marcados, eso bueno, me permite hacer la cuenta de cuántos hay más o menos en total. Hace poco, en el último Mundial de Fútbol, Argentina perdió la definición por penales con Alemania. Y la perdió porque aparentemente los alemanes llevaban 3 años estudiando cómo pateaban los jugadores argentinos los penales. Mientras que los argentinos no habían estudiado nada, no habían hecho la lección, digamos, no se habían percatado que había un problema matemático ahí. Un problema que se resuelve con el azar, paradójicamente. El tema es que ellos habían descubierto patrones de cómo pateaban los jugadores. Los jugadores no pateaban completamente al azar. La forma de evitar ser estudiados hubiera sido que antes de cada penal que tiraba un jugador argentino, cualquier jugador tendría que hacer eso como su conducta más sabia, tendría que elegir al azar cómo va a tirar. Tirar una moneda o escondido, o ya desde el vestuario, si le toca tirar un penal, saber que tiró la moneda del vestuario y sabe que le tocó patearlo para la izquierda, por ejemplo, o para la derecha. Podrían ser esas dos opciones, por ejemplo, ¿no? Pero como los jugadores no hacen eso, entonces los alemanes, estudiando cómo tiraban los penales, descubrieron que, no sé, por ejemplo, por decir una cosa, no sé, Riquelme tiraba el 60% para la derecha y el 40% para la izquierda. Entonces le dieron instrucciones precisas a su arquero para dónde tenía que tirarse, y el arquero, aprovechando eso, logró atajar algunos penales, y eso se hubiera resuelto con el azar. O sea, el juego entre un arquero y un jugador que tira del penal se resuelve, digamos, en ambos casos. El arquero lo mismo. Si los argentinos hubieran estudiado al arquero alemán, podrían haber sabido que siempre se tiraba más por un lado para el otro y hubieran pateado para el otro lado. Bueno, entonces la forma de evitar esos patrones es con el azar. Entonces es una aplicación interesante del azar a una actividad o a un problema concreto, que los penales en el fútbol, pero se aplica a un montón de juegos y cosas de la vida cotidiana. Sigamos con las probabilidades. En una caja hay 2 fichas. Una ficha tiene las 2 caras rojas y la otra ficha una cara roja y otra azul. Sacamos una ficha al azar y la colocamos sobre la mesa. La cara visible de la ficha es roja. ¿Cuál es la probabilidad de que la otra cara también sea roja? Para resolver este problema se debe comparar la probabilidad que había de sacar la ficha que tiene las 2 caras rojas con la probabilidad que había de sacar la ficha con las caras de diferente color. Para que nuestra comparación sea clara, debemos elegir una buena notación. En este caso, podría ser considerar cada ficha como un par de caras: rojo 1, rojo 2 y azul, rojo 3. Repasemos. El total de fichas tiene 4 caras, de las cuales 3 son rojas y solo una azul. Para la primera extracción, la probabilidad de ver una cara roja es de 3/4 y la probabilidad de ver una cara azul es de 1/4. Pero si sabemos que en la primera extracción se ve una cara roja, eso indica que puede ser la cara rojo 1, rojo 2 o rojo 3. En los 2 primeros casos,
la otra cara también es roja. Pero si lo que vemos es la cara rojo 3, entonces la otra cara es azul. Los sucesos que corresponden a caras rojas son 2 de 3 y solo 1 de 3 corresponde a una cara azul. Vale decir que la probabilidad de que la otra cara sea roja en 2/3 y que la probabilidad de que sea azul es de 1/3. Volviendo al enunciado del problema, como 2/3 es mayor que 1/3, podemos afirmar que si se saca una ficha al azar, se la coloca sobre la mesa y la cara que se ve es roja, la probabilidad de que la otra cara también sea roja es mayor que la probabilidad de que sea azul. Llegamos a estas conclusiones por medio de una forma de razonamiento científico que se llama inducción. Gracias a ella podemos obtener un planteo de conclusiones con cierta generalidad. Para lograrlo, el razonamiento inductivo se apoya en los registros de hechos y observaciones experimentales, como la estadística. Por lo tanto, si conocemos la probabilidad de las causas, se pueden calcular las probabilidades de los efectos. Pero de la misma manera, podemos utilizar el razonamiento inverso, es decir, sabiendo los efectos, analizar las causas que los produjeron. ¡Qué mala suerte! ¿Alguna vez se preguntaron qué es la suerte? Yo no lo había pensado nunca. Hasta que un buen día, mi amigo Juan me comentó que ese día había tenido buena suerte porque el subte en el que viajaba no había chocado. ¿Pero estuvo cerca de chocar?, le pregunté. No, me dijo. Fue un viaje, como siempre. ¿Y por qué la buena suerte entonces? Porque había una probabilidad de que chocara, pero no pasó. Pero eso no es suerte, le dije. Y entonces me dejó pensando en qué es la suerte. Es cierto que hay una probabilidad de que el subte choque, pero es tan baja que uno piensa que es casi imposible. No puedo calcularlo con exactitud, pero sospecho que deben producirse menos de un accidente de subte cada 1000 viajes. Y de esos, una proporción mínima deben ser choques. A mi amigo Juan ese día le había ocurrido lo que era más probable que ocurriera, o sea, que tuviera un viaje tranquilo. Y decididamente eso para mí no es tener suerte. Hay sucesos para los que la probabilidad de que ocurran es mayor que la de que no ocurran. Pero eso no nos lleva a saber qué es lo que va a pasar. La probabilidad de que un barco se hunda en el medio del océano porque le cae una vaca encima es realmente muy baja. Pero eso no quiere decir que no pueda ocurrir. De hecho, ocurrió. Hace unos pocos años salió la noticia en los diarios de que se había encontrado unos náufragos que sostenían que una vaca que cayó del cielo les había hundido el pequeño barco que tenían. A los pobres náufragos nadie les creía hasta que encontraron que en la zona del naufragio se hacía contrabando de animales vivos por avión. Los contrabandistas se comunicaban por radio con el lugar donde debían aterrizar. Y si había peligro de que los encontraran contrabandeando, tiraban los animales al mar en pleno vuelo. Parece que una de esas vacas cayó sobre el barco de los náufragos. Por supuesto que a la mayor parte de los barcos que circulan por la zona no les ocurre esto. Yo creo que tener suerte es que a uno le ocurra lo que es menos probable que pase. Uno tiene suerte en ganar la lotería porque ocurre lo que es menos probable. Que salga sorteado el número que uno eligió es mucho menos probable que salga sorteado cualquier otro número. Uno tiene suerte de salir vivo de un accidente de auto porque tal como se produjo el choque, era más probable morirse que vivir. Claro que hay buena suerte y mala suerte, porque lo que es menos probable puede ser bueno o malo para nosotros. Hay quien dice que hay gente con buena suerte y otra con mala suerte. Hay gente a la que le salen todas. Hay gente que pierde un avión por llegar tarde con tan buena suerte
que eso le salva la vida porque el avión se accidenta. Pero mi amigo Juan es de los otros. A él siempre le pasan cosas raras y todas malas. Es de eso que si llueve sopa, lo único que tiene en la mano es un tenedor. Una vez sembró zapallos y cuando estaba para cosechar y venderlos, cayó un granizo que le destrozó todo, pobre. Lo notable es que fue la única vez que granizó en la zona en los últimos 100 años. Otra vez le ocurrió que era bueno tener un toro y dejó un ternero sin capar para reproductor y resultó ser estéril. Ahora que lo pienso, ya veo por qué me dijo que tuvo suerte de que no chocara el subte. Hoy trabajamos con el azar. Vimos que la probabilidad no es conocer el futuro, pero nos ayuda a tomar decisiones sobre las alternativas con más posibilidades de ocurrir. Trabajamos con la equiprobabilidad para poder evaluar los juegos de azar. Conocimos a los números aleatorios y su origen. Vimos la importancia de la inducción y la estadística. Con el estudio de las probabilidades no vamos a adivinar el futuro ni a ganar la lotería, pero es un conocimiento muy útil a la hora de tomar decisiones.